Vamos a leer entonces Hechos capítulo 11, versículo 19. Ustedes recordarán cuando estuvimos en nuestra serie, y el día de hoy volvemos a nuestra serie de Hechos. Recuerden que estamos en una serie que se ha llamado Llenos de su poder para ir. Llenos de su poder para ir. Y ahora esa serie tiene un poquito más de sentido. Ese nombre, llenos de su poder. ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? Señor, avívanos. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu poder y tu presencia. ¿Para qué? Para ir. Y ahorita vamos a ver para ir, ¿para qué? El título de este mensaje es El avivamiento produce discípulos esforzados. Y disculpen ustedes que ponemos títulos tan largos, se supone que deben ser un poquito más cortos, pero ya prefiero poner el título y ya después preocuparnos sobre si era el correcto, se puede haber hecho mejor. El avivamiento produce discípulos esforzados. Hechos capítulo 11, versículo 19. Si tú recibiste el día de hoy una copia del Nuevo Testamento, Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento y vamos en el capítulo 11 en esta serie y vamos a retomar después de que los discípulos, de que Pedro fue y predicó a Cornelio y se convirtieron los romanos y fue Pedro y dio la explicación a los judíos y a los apóstoles que estaban en Jerusalén sobre lo que había sucedido y entonces el evangelio ya está abierto, ya llegó a todas las culturas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa después de eso. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Durante estas últimas 6 semanas estuvimos hablando de avivamiento. Estuvimos hablando de buscar la presencia de Dios en ese avivamiento de una manera extraordinaria. Ahora yo quiero decir algo. Yo he escuchado de varios de ustedes que nos expresan que ya están viviendo un avivamiento. Tal vez un avivamiento personal, tal vez están notando ustedes algo en su grupo de casa. Y una de las cosas que quiero aclararles es esto. Cada vez que tú te propones buscar al Señor intencionalmente, el Señor se va a acercar a tu vida y te va a bendecir. En cierto aspecto, siempre deberíamos de vivir en ese avivamiento. Cuando estamos secos y experimentamos gracia, sentimos un avivamiento y nos sentimos avivados, entusiasmados. Qué bueno, así debemos de estar buscando siempre. Yo espero que ustedes, al probar las dulzuras del Espíritu, nunca se conformen a seguir viviendo secos. Pero un avivamiento, hermanos, como lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, nunca lo hemos visto. No quiero desanimarlos, pero un avivamiento real, donde desciende la presencia de Dios y empiezan a suceder las cosas que estamos leyendo, probablemente la gran mayoría de los que estamos aquí nunca lo hemos visto. Algunos hemos experimentado y visto, o somos el fruto de algo extraordinario que sucedió y que tal vez no nos dimos cuenta que íbamos en esa ola, ¿verdad? O estuvimos presentes cuando estaban sucediendo avivamientos localizados tal vez en alguna congregación, en alguna ciudad. Pero el avivamiento que buscamos nosotros, en nosotros, les aseguro que cuando venga, vamos a saber que estamos en Él. Vamos a ver que el Señor obra y hace algo que está tan fuera de nuestro alcance que decimos, esto es el Señor obrando soberanamente sobre nosotros. Yo quiero creer que nuestras oraciones, que el despertar ese que tal vez algunos están sintiendo los mueva a seguir buscando ese avivamiento hasta que estemos en Él. Cuando estemos en un avivamiento no lo vamos a acabar, no lo vamos a acabar. Si el Señor nos lo concede, las sillas de este auditorio no van a ser suficientes. No vas a querer llegar media hora tarde al servicio. No te vas a querer ir de la iglesia. No vamos a permitir que Chovy se baje de la adoración. Cuando haya un avivamiento, hermanos, la gente nos va a rogar que los invitemos a la iglesia. Eso es lo que queremos. Y yo les quiero decir esto a las personas que están empezando a sentir eso. Qué bueno, denle gracias a Dios, búsquenlo más, pero nunca se conformen y nunca dejen de pedirlo. Si yo les digo que tengo 30 años pidiéndole al Señor un avivamiento, no, más que nunca ahora me voy a conformar a dejárselo de pedir, porque ahora ya los metí a ustedes también en esto y ahora todos lo estamos pidiendo. Y si yo me muero y no viene el avivamiento, ustedes sigan buscándolo para que veamos esto. Yo quiero ver lo que dice la Biblia hecho realidad entre nosotros. Amén. Entonces, hemos estado hablando de cómo, un poco de lo que es el avivamiento, un poco de cómo buscar el avivamiento. Y tal vez para el otoño, le he invitado al pastor Craig Cabanes, que hizo una serie como de 16 mensajes en su iglesia sobre lo que es el avivamiento. Lo he invitado a que venga un fin de semana y de manera concentrada nos llene de mensajes sobre avivamiento. Yo anticipo que ya para el otoño muchos de ustedes están pidiendo por avivamiento, ya se van a ver distraídos y están pidiendo por otras cosas. No, vamos a seguirle dando hasta que el Señor cambie nuestro corazón y ponga ese anhelo. Pero lo que no hemos hablado tanto es de lo que el avivamiento produce.
Y tal vez por eso es que algunos están ya muy, están como sintiendo que ya está el avivamiento porque están sintiendo algo en ellos. Pero lo que yo veo aquí en este pasaje es que el avivamiento produce discípulos que luego esos discípulos de una manera esforzada avanzan y se extienden. Entonces, hay muchas cosas por las cuales ya le podemos dar gracias a Dios. Porque yo les quiero decir esto, hermanos, creo que no estamos lejos de esta iglesia en Antioquía, que queríamos y decíamos, ojalá y ese sea nuestro modelo. Creo que no estamos lejos. Y eso me anima muchísimo, porque la conferencia, lo que hizo la conferencia es que nos dio la oportunidad de ver fruto en donde estábamos sembrando. Lo que vimos es que la fidelidad que ustedes han tenido en sus grupos de casa, en aplicar la palabra de Dios a sus vidas, está dando fruto. Hay un corazón diferente en muchos de ustedes, un corazón de servicio en gozo, un corazón de disposición, un corazón de querer ser generosos, de querer invertir en el Evangelio, un corazón por una pasión por las cosas que realmente valen. Por eso es que les digo que aún no es tiempo de pensar que ya llegamos, sino más bien de pensar que estamos en una buena posición de que el Señor nos use y nos mueva. Si el Señor nos quiere usar, es como si nosotros fuéramos la barquita y el Señor llega a la playa y ve varias barcas ahí amarradas en la playa y Él escoge una y dice, vamos a subirnos en esta y vamos a echarla al agua. Yo siento, hermanos, que Dios está viendo y dice, me gusta esta barquita. Me gusta la barquita de gracia soberana. Y nosotros le decimos, súbete, Señor, y llévanos a navegar. Por eso es que no es un tiempo para decir, ya llegamos, sino más bien es un tiempo para decir, vamos a esforzarnos para aplicarnos, para que podamos serle de servicio a nuestro Señor. La conferencia lo que hizo, hermanos, es que nos abrió un nuevo panorama de oportunidad. Al Señor le gustó mucho que le pidiéramos que nos usara. Dice el pastor Abraham, el avivamiento empezó cuando se apuntaron a servir. Tal vez yo le pondría antes, el avivamiento en tu vida empezó cuando dijiste, yo quiero servir. O sea, es colocarse en esa posición de decir, aquí me pongo, Señor, úsame. Y entonces el Señor va a estar doblemente motivado en derramar su gracia sobre tu vida, porque tú lo que quieres es ser un vaso para ser usado. Es muy diferente a decir, Señor, bendíceme porque me quiero sentir bonito, me quiero sentir padre, quiero sentir así bien rico. A decir, Señor, soy un vaso de barro, Señor, soy un vaso que necesita ser santificado, pero aquí estoy, úsame. Creo que la motivación de decir, bueno, ¿a quién voy a bendecir? ¿A quién derramaré mi gracia? ¿Sobre este que quiere ser usado como mi siervo o sobre este que quiere sentirse rico? Creo que al Señor le agradó esa oración y quiere usarnos y nos está mostrando todas las posibilidades. La verdad de las cosas, hermanos, es que aunque queríamos servir, no anticipábamos que al servir de esta manera, al trabajar de esta manera, al bendecir a pastores, lo que iba a suceder es que eso iba a producir mucho más trabajo. Tal vez no habíamos anticipado eso. Que si tú siembras,
en la vida de un pastor. Todos los pastores se fueron abundantemente bendecidos. Entonces no se imaginan, ¿verdad?, lo que significó el darle a esos pastores los libros y que por todos lados recibían beneficios y bendiciones y cosas para su ministerio, aliento y oportunidad. Lo que estábamos haciendo nosotros era sembrando en la vida de esos hombres. Y lo que eso produce entonces es más oportunidad para servir. Hablaba con los pastores yo aquí el martes y les decíamos, le pusimos un vellón al Señor, diciéndole, Señor, queremos servir, y sacamos ese vellón. Como, ¿se acuerdan ustedes? Como Gedeón, ¿verdad? Que puso un vellón cuando el Señor lo mandaba y dijo, Señor, ¿me estarás mandando o no me estarás mandando? Y puso él un vellón para ver si debía ir a la guerra con esos hombres que el Señor le estaba dando. Y no solamente lo bendijo el Señor, no solamente lo mojó, sino que lo empapó. Y nos confirmó que verdaderamente Él estaba bendiciendo nuestro esfuerzo. Tuvimos 200 personas en la conferencia y 48 personas en el taller. Y les quiero decir que estábamos al límite de lo que podíamos nosotros atender. El año pasado tuvimos casi 400 personas cuando vino Miguel y no nos quedó ni una décima parte del trabajo que lo que nos quedó con estos 200 personas que vinieron. Y de entre muchos de los que vinieron, la mayoría, creo yo, eran siervos, eran líderes, eran pastores. Muchos de los líderes aquí de nosotros, lo que nos quedó fue mucho trabajo. ¿Y qué pasará, hermanos, si seguimos haciendo este tipo de cosas? Si seguimos buscando servir a la iglesia fuera de nosotros mismos. Creo que este pasaje nos va a ayudar a ubicarnos en esto. Y les quiero decir esto, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo no es nada extraordinario en la Biblia. Más bien debería ser la norma de todas las iglesias que llegando a cierta madurez empiecen a ser usados por el Señor de una manera extralocal, de una manera expansiva, de una manera trabajando para que avance el Evangelio grandemente. Bien, entonces viendo nuestro pasaje, ¿qué es lo que está pasando? Y si ustedes recuerdan, el martirio de Esteban trajo como consecuencia la persecución de la iglesia. Por medio de Saulo y de los judíos empezaron a perseguir la iglesia, entonces la iglesia ¡pum!, se empezó a diseminar. De ahí viene la conversión de Saulo, que el Señor lo agarra y dice, tú me vas a servir a mí. Y de ahí viene que luego Pedro lo llama el Señor a que vaya y le predique a la casa de Cornelio el romano. Y estando ahí se convierte toda la casa de Cornelio, se derrama el Espíritu Santo sobre ella, se genera toda una controversia. ¿Cómo que el Señor quiere salvar a gente que no es judía? Y Cornelio es nuestro ancestro, porque si no hubiera convertido el Señor a Cornelio, ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque yo aquí no conozco a ningún judío. Estamos nosotros en el Señor, porque el Señor abrió la puerta y dijo, voy a hacer un pueblo nuevo. Van a estar ahí los judíos, pero también van a estar ahí los gentiles, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda etnia, de todo color, de toda raza. Ahí va a haber un pueblo para mí, apartado para alabar mi nombre. Entonces se extiende. Y dentro de esos hombres que salieron de Jerusalén, venían hombres que eran de Chipre y de Cirene. Chipre es una isla que está al sur de Grecia, allí abajo de Turquía, a un lado de Grecia, y Cirene es un pueblo que está en Libia, el otro lado del mar Mediterráneo, en África.
Estos hombres salieron caminando de Jerusalén hacia el norte, iban predicándole en todos los pueblos judíos. Y llegaron a la zona de Fenicia, que es la zona del mar Mediterráneo. Todos esos pueblos de Tiro y Sidonia y todos esos lugares, empezaron ellos a caminar hacia arriba. Y dice que llegaron hasta Antioquía. Y Antioquía era una ciudad en Siria, que está al norte de Jerusalén, ¿verdad? Y está al sur de Asia. Llegaron hasta ahí, ese lugar, como que era el último lugar antes de entrar ya a la provincia de Asia y irse rumbo a Grecia. Entonces llegaron hasta allá, iban predicándole a todo mundo, primero a los puros judíos, pero estos eran aventados, dijeron, pues si nosotros somos chiprenses, hombre, ¿qué andamos haciéndonos nosotros? Vamos a predicarle también a los que no son judíos. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que la mano del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? Porque iban predicando al Señor Jesús. Y me encanta esa expresión, iban predicando al Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quieres vivir avivamiento? ¿Quieres que la mano del Señor esté sobre tu vida? Predica al Señor Jesús. Esto que hemos estado hablando sobre el evangelismo, sobre salir, sobre buscar oportunidades cada día de predicar a Jesucristo, hermanos, eso es lo que va a motivar avivamiento en nuestras vidas. Y que no busquemos un avivamiento que esté separado de predicar al Señor Jesús, porque ese es nuestro llamado, a eso estamos aquí. Y desgraciadamente muchas veces queremos nosotros un avivamiento, pero separado del evangelio. Y ellos salieron a predicar a Jesús. Nosotros no podemos dejar de predicar a Jesús. No podemos cambiar nuestro mensaje. ¿Por qué la conferencia? ¿Por qué le agradó al Señor la conferencia? Porque la conferencia se llama fieles a su llamado. La conferencia se trata de que seamos fieles en el llamado que tenemos a Cristo Jesús, a predicar su evangelio. Cada uno de nosotros, no solo los pastores, si nosotros queremos ser una iglesia que esté avivada, vamos a salir como estos hombres a predicar al Señor Jesús. Todo lo que tenemos es el evangelio de Jesucristo. Que no nos distraigamos y pensemos, sí, somos una gran iglesia, no, está bien padre, y tenemos muchos programas y tenemos muchos ministerios. Todo lo que tenemos es el evangelio, hermanos. Sin el evangelio no hay nada. Lo que tiene la iglesia es el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el poder de salvación. Eso es lo que puede transformar al mundo entero. Es lo único que cambia vidas, y ese es nuestro tesoro. Eso es lo principal, eso es lo que debemos guardar, es lo que tenemos que retener, es lo que tenemos que proclamar, es lo que tenemos que enseñar. Se trata del evangelio. Se trata del evangelio, somos heraldos del evangelio. Ellos iban predicando porque ellos habían sido enviados. Ellos entendieron que todo lo que tenían era predicar a Cristo y a este crucificado, y a este como Señor, y a este como Salvador. Lo hemos visto en los primeros capítulos del libro de Hechos, y el día de hoy yo se lo repito. Cristo resucitado, Cristo es el mensaje. Todo se trata de eso. No se trata de hacer crecer un ministerio, no se trata de que nosotros queramos ser una iglesia bien grande, bien importante, bien reconocida. Se trata de que nuestra ambición sea una expansión del evangelio. Lo que se trata es de predicar a Cristo en todo lugar. No se trata que conozcan de la iglesia, o que me conozcan a mí, o que me escuchen a mí. Se trata que conozcan a Cristo. Que sus vidas, de todas las personas con las que tengamos contacto, esté agarrada del Señor Jesús. Se trata de cada vez buscar nuevas oportunidades y nueva efectividad en predicar el nombre de nuestro Señor en todo lugar. Estos hombres lo vieron así.
Tenemos que salir de Jerusalén. Y no salieron arrastrando los pies. No salieron derrotados. ¿Qué salieron? Salieron predicando. Y salieron predicando y llegaron ellos a Antioquía y dijeron, oye, pues aquí casi no hay judíos. Pues vamos predicándole a los griegos. Vieron oportunidad. Y cuando vieron la oportunidad, ¿qué hicieron? Predicaron al Señor Jesús. ¿Y la respuesta del Señor cuál fue? La respuesta del Señor fue que la mano del Señor estaba con ellos. Esa expresión me gusta. Me gusta que la gente vea la mano del Señor esté con nosotros. ¿Saben una cosa? La mano del Señor estuvo con nosotros este fin de semana pasado, o esta semana pasada. Antepasada, pues, porque ya la semana pasada fue después de la conferencia. La mano del Señor estuvo con nosotros. Ese era el testimonio. Eso es lo que nosotros como pastores necesitábamos ver. Señor, vamos a hacer esta onda. Pero si tu mano no está con nosotros, se termina fieles a su llamado, recogemos todo, guardamos y buscamos y seguimos orando a ver qué es lo que quieres que hagamos. Si tu mano no está con nosotros, Señor, no nos vamos a mover. Pero el testimonio de los pastores que hablaban con nosotros era: la mano del Señor está con ustedes. Lo hemos vivido aquí, lo hemos visto en su gente. Aquí hay gracia. La mano del Señor está con nosotros. Pero miren ahí, la mano del Señor estaba con ellos, coma, y hay una letra ahí, dice y gran número que creyó se convirtió al Señor. La predicación del Evangelio produce conversiones genuinas. ¿Notaron ustedes que separa el hecho de creer del hecho de convertirse? Dice, gran número de los que creyó se convirtió. No dice, y creyeron y se convirtieron. Dice, gran número que creyó se convirtió. Quiere decir que como Simón el mago, había personas que habían creído, pero que no se habían convertido. Y tal vez hay aquí personas también que han creído en Jesús, que creen el Evangelio, que si yo les pregunto, ¿y tú crees que Cristo Jesús murió por ti, por tus pecados en la cruz? Van a decir, claro que lo creo. ¿Y tú crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Claro que lo creo. Y si yo les pregunto, ¿y tú crees que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para darte a ti salvación y vida eterna? Y van a decir, claro que lo creo. Y si yo les pregunto, ¿y tú te has convertido al Señor Jesucristo? Me van a decir, sí, no más que la conversión se ve. La fe puede ser vana, la fe puede estar hueca, la fe puede estar muerta. Nosotros no podemos ver la fe. Lo que sí se puede ver es la conversión de una persona. Y se ve porque de alguna manera hay una vida transformada. Las conversiones genuinas son aquellas que se dan en evidencia de vidas cambiadas. Por eso es que no buscamos números, hermanos. Buscamos vidas cambiadas. Y Miguel Núñez, cuando vino hace 2 años, empezó a decirnos esto: la única medida de éxito de cualquier ministerio, la única medida de éxito de cualquier ministerio es la calidad de los discípulos que produce. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que tenemos discípulos de gran calidad. Un pastor me dijo esto, me dijo, lo que más me ha impactado
de estar aquí es haber compartido con un joven que en su diálogo corto que tuve sin conocernos, lo que venía él preguntándonos era sobre el Evangelio en nuestras vidas. Y queriendo saber de qué forma el Evangelio estaba teniendo efecto en sus vidas y cómo estaban ellos buscando el Evangelio en sus vidas, porque quería aprender más. Ese es un discípulo. Y dice, la verdad dice yo nunca había visto un joven así. Y dice, eso me impactó, eso me sacudió. Dice, eso me motivó, porque es un pastor joven que está empezando una congregación pequeña. Y dice, eso yo quiero algún día lograr ver en mis jóvenes también. Y lo que les compartía yo la semana pasada, ¿verdad? De que uno de los pastores me dijo, un joven, ¿verdad? Me dijo, pastor, lo que más me ha impactado es ver a las personas sirviendo con gozo. Calidad de los discípulos. El Evangelio tiene que producir vidas transformadas, vidas convertidas, vidas de personas entregadas buscando servir. Si tu vida sigue igual antes, o sea, es igual a lo que era antes de conocer a Cristo Jesús, puede ser que tú hayas creído, pero no te has convertido al Señor Jesús. Y aunque tú digas que creas, tu fe es muerta. Tu fe no te puede salvar. Esa fe muerta, vana, no te puede salvar. La única fe que salva es la fe del arrepentimiento, que va unida con un arrepentimiento de dejar abandonar los caminos antiguos y de buscar servir al Señor. Entonces, hermanos, si lo que estamos buscando es que el Evangelio produzca conversiones de personas que son convertidas en discípulos de Cristo Jesús, eso significa que nosotros tenemos aún mucho por aplicarnos en ser fieles como discípulos cada día más y más, que busquemos ese fruto en todo lo que hagamos. Gran número creyó, se convirtió al Señor. Al punto que la noticia bajó desde Antioquía, que está bastante lejos, bajó hasta Jerusalén. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, oye, resulta que allá los discípulos andan predicando el Evangelio, se convirtió un gran número. No hay nadie allá, no hay pastores, no hay líderes, no hay apóstoles, puros discípulos que salieron a predicar, unos locos chiprenses y otros de Cirene. Entonces ellos dijeron, vamos a mandar a Bernabé, el apóstol Bernabé, que era un buenazo, un pastor de primera, un hombre lleno del Espíritu Santo, dice. Y entonces él viene, versículo 23, dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios. Y no me quiero avanzar mucho sin ver lo que dice esta frase. Esto es muy significativo. Vio la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, no estamos hablando de algo espiritual, no estamos hablando de algo subjetivo, sino es una realidad observable. Cuando Dios da su gracia, se ve, es evidente, es visible. Hay una evidencia de que Dios está obrando en sus vidas. Hay un fruto tal que era evidente en las personas que venían de fuera que la gracia de Dios estaba obrando. Ahora, eso es algo por lo que nosotros tenemos que darle gracias al Señor, porque yo puedo testificar que esta semana de la conferencia, en muchas maneras fue evidente
la gracia de Dios en ustedes. No les compartí esto, pero el director ejecutivo del el Charles Simeon Trust, que son los pastores que vinieron a enseñar el taller de predicación, cuando se terminó, este hombre es un hombre bien parco, bien serio. No hace chistes, no bromea, muy serio, muy parco en sus comentarios. Pero el jueves tuve la oportunidad de predicar en el taller de predicación y todos los pastores estaban saludando después de haber orado, se estaban saludando y se estaban despidiendo. Y él se acercó conmigo para despedirse y me dijo esto. Me dijo, mira Carlos, nosotros no acostumbramos a halagar. Dice, y lo que te voy a decir es el halago más alto que puedo darle a un pastor. Dice, en muy pocos lugares, no estoy seguro si haya algún otro lugar que nos hayan recibido de la forma en que nos recibieron ustedes y en la forma en que nos sirvieron. Dice, la calidad de tu gente es lo mejor que he visto. Y yo le dije, me dijo él, eso es evidencia de el liderazgo de ustedes como pastores. Y yo lo que le pude decir es esto. Le dije, mira, y la verdad de las cosas es que eso es evidencia de que por más de 30 años nosotros hemos estado bajo el discipulado y bajo la enseñanza de otros hombres en gracia soberana que nos han enseñado a vivir así. Y de tal forma que esto es lo normal para nosotros. Esto es lo mínimo para nosotros. Ahora, para él fue evidente, él vio una gracia en nosotros. Eso lo que me dice a mí, hermanos, es que tenemos algo que compartir. Tenemos algo que dar. Una gracia que se nos ha dado a nosotros. Que otros hombres, a través del discipulado de otros hombres y del pastoreo de otros hombres y la enseñanza de otros hombres se nos ha dado, de tal forma que ya es natural en nosotros. Y otros vienen y ven esa gracia. Y es evidente para ellos, y entonces nosotros ahora podemos buscar ser fieles en ello para poderlo también llevar a otros. Y podemos entonces buscar al Señor y decirle, Señor, danos más gracia, para que sea evidente, porque eso está generando un fruto. Entonces el resultado de lo que Él me dijo, ellos venían también probando, ellos venían también con su vellón. Y entonces me dijo, y te voy a decir una cosa, debido a eso, dice, nosotros nos regresamos convencidos y confirmados que tenemos que seguir volviendo a México para implantar estos talleres acá. Y gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. No más que, como les decía, bueno, pues hicimos el taller, qué bueno, vinieron 48 pastores, no más que ahora él dice, estamos con ustedes, ustedes son nuestros socios, ¿qué vamos a hacer aquí para el futuro? Y tenemos que seguir haciendo estos talleres y vamos a tener que seguir haciendo estos talleres en otras partes del país. Más trabajo, más oportunidad. La gracia de Dios produce más oportunidad. El Señor arriba de la barca dice, denle para allá, y los lleva por allá y sopla el viento y nos lleva a lugares en donde hay más trabajo. Ahora, Bernabé cuando llega y ve la gracia de Dios, primero se regocija. Gloria a Dios, dice, gloria a Dios, Señor, mira lo que estás haciendo, se regocija. Y luego dice, y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor.
O sea, les está diciendo, ustedes necesitan tener un firme propósito, un propósito firme, sólido, como una piedra. Meterse al corazón un propósito. ¿Cuál es ese? Permanecer. Permanecer fieles. Y ahí es donde estaba mi preocupación, porque cuando nosotros trabajamos y nos esforzamos, hermanos, lo natural en nuestra carne después de eso es aflojarnos. ¿Verdad? Cuando tú trabajas todo el día y trabajas mucho, llegas a tu casa, te desabrochas el cinturón, ¿verdad? Y ¡pum! Se te suelta todo lo que has retenido durante todo el día. Te quitas los zapatos, ¿verdad? Aunque huela feo. Y dices, ay, sí, no, es que ya toca. ¿Qué toca? Después de trabajar, ¿qué toca? Toca relax. La Biblia nos dice que el Señor dice, ¿acaso un siervo, un esclavo, después de que llega del campo, trabajando en el campo, todo el día en el sol, llega a su casa, ¿a qué? A servirle la mesa a su amo? Y cuando le sirve la mesa a su amo, ¿qué es lo que espera? Que el amo le diga, siéntate ahora tú, ya descansa. ¿No debería más bien ese siervo decir, soy un siervo inútil, hice lo que tenía que hacer? Hermanos, yo me propongo firmemente descansar en la gloria. Y no voy a descansar en la gloria. Voy a alabar al Señor en la gloria. No voy a tener necesidad de descansar en la gloria. No voy a estar cansado, no me voy a cansar nunca en la gloria. Entonces, ¿para qué descansar aquí? Y tú dices, no, pues es que hay que descansar, hay que relajarse. Calmado, Carlos, calmado. Yo no veo a los apóstoles, yo no veo a los creyentes descansando. Y yo no estoy diciendo que no hay que tomarse vacaciones, hay que trabajar duro para ir en las vacaciones, y las vacaciones hay que trabajar duro, hay que cansarse en las vacaciones para edificar recuerdos y memorias con tus hijos y con tu familia. Si las vacaciones no son descanso de dejar de ser papá o dejar de ser esposo. Hay que trabajar como papás, hay que trabajar como esposos en las vacaciones también. O sea, Dios nos hizo para trabajar esta tierra. Y desgraciadamente esta tierra está maldita y está cada vez peor de malvada. Y las almas se están perdiendo. Entonces nosotros tenemos una opción. ¿Qué dice Bernabé? Ve la gracia de Dios y le dice, hagan un firme propósito, los exhorta a que permanezcan fieles, les dice, propónganse de una manera intencional, de una manera inamovible, no cambien, sean constantes, no vayan a ser volubles, que esa gracia de Dios no esté aquí un día y otro día ya no esté. Que Antioquía sea una gran iglesia, un avivamiento del Señor, y que al año que entra ya no haya nada. Los exhorta a que permanezcan fieles, fieles a Cristo. Esto significa, esa palabra permanecer fieles, es una palabra que es como en el matrimonio, en donde tú te comprometes a permanecer fieles, a permanecer unido con tu cónyuge. Es la misma palabra. Tú mantente agarrado de Cristo y no te sueltes. Fuimos llamados a Cristo Jesús y ahora somos llamados a permanecer fieles a Cristo Jesús. No flaquees, no te debilites, no sueltes. ¿Cuándo, dime tú, dejas, si tú te has casado, cuándo dejas de tener ese llamado de permanecerle fiel a tu esposa o a tu esposo? ¡Nunca! Si tú eres un papá, ¿cuándo dejas de ser papá? Nunca. Y cuando eres hijo, nunca dejas de ser hijo. Y cuando eres de Cristo, nunca dejas de ser de Cristo. Y cuando eres un siervo de Cristo, nunca dejas de ser siervo de Cristo. Ni en tus sueños. Hermanos, eso Bernabé les está exhortando a que permanezcan, que no haya en ellos
una dejadez, un descuido de su llamado. Estar unidos a Cristo sin que haya nada que nos separe, nada que nos aparte de nuestro Señor. Ese es el punto de avivamiento al que queremos llegar. Que estemos avivados y que ese avivamiento nos lleve hasta el final agarrados de Cristo Jesús así. Ahora, los estaba animando a que permanecieran fieles. Era un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice, y una gran multitud fue agregada, fíjense que no dice fue agregada a la iglesia. ¿Fue agregada a dónde? Al Señor, versículo 24. Fue agregada al Señor. Fuimos llamados a Cristo, a una persona, no a una religión. A Cristo. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra bendición. Ahora Él viene, ve la gracia de Dios, versículo 25. ¿Y qué es lo primero que hace Bernabé? Sale a buscar ayuda. Dijo, no, aquí esto está tremendo, esto está caliente. Aquí hay bendición, aquí hay gracia, aquí está la mano del Señor. Entonces sale cerca de Antioquía, dándole vuelta al mar, estaba Tarso, a donde él había mandado a Saulo, porque Saulo andaba creando un problemón allá con los judíos. Entonces lo agarró y lo manda allá a Tarso para que se disipule. Y allá estuvo el Señor hablándole, allá estuvo el Señor enseñándole. Allá se le apareció el Señor y dijo, ahora sí ya voy por aquel tiene fuerzas, está joven, está fuerte. Fue y se trajo a Saulo. Cuando lo encontró, versículo 26, lo trajo a Antioquía. Y dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Enseñaban a las multitudes. El crecimiento, hermanos, trae como consecuencia la necesidad de pastores y maestros. Noten eso. Hay un avivamiento, inmediatamente hay una necesidad de pastores y maestros. ¿Queremos un avivamiento? Vamos a tener necesidad de pastores y maestros. Nosotros siempre hemos necesitado esa ayuda. Por eso es que somos parte de un movimiento de iglesias que se llama Gracia Soberana. Por eso es que nosotros también buscamos ligarnos a otros ministerios que nos enseñen y que nos ayuden, como estamos conectados con integridad y sabiduría. O sea, nosotros también siempre estamos buscando esos pastores y esos maestros que vengan y nos ayuden. Pero aquí hay algo muy importante que quiero sembrar en sus corazones. A partir del día de hoy, que ahí esté siempre. Para nosotros, esto debe de marcar la gran necesidad de entrenar otros jóvenes que vengan a ayudarnos. Yo quiero proponerle a los ancianos, y lo vamos a estar evaluando, que formemos un fondo especial ya, urgente, para apoyar a los jóvenes que quieren prepararse, para que los podamos nosotros patrocinar, becar, apoyar, para que vayan al seminario, para que vayan a ser internados, para que vayan a entrenarse. ¿Por qué? Porque si el Señor nos bendice con un avivamiento, los vamos a necesitar. Casi le puedo decir yo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Mándanos el avivamiento, pero espérate tantito. ¿Por qué? Porque necesitamos gente. Necesitamos gente. Pusimos la conferencia en el video. Salió en el internet, miles de personas lo vieron. El primer día me llegó un correo, todavía no lo he contestado, por cierto. Me llegó un correo, dice, somos 20 personas, estamos en tal lugar, me imagino que es ahí afuera de Buenos Aires, Argentina, por favor, mándenos un pastor. Ni nos conocen a lo mejor y nos están pidiendo un pastor. Yo, ¿qué les voy a contestar? Hermanos, oren. Y no tenemos a nadie que mandarles. Nos da pena. A nosotros nos pueden llegar aquí, nos pueden llegar reportes, estamos en un avivamiento.
Antioquía, Perú. Tenemos aquí, no sabemos qué hacer con todas las conversiones. Ven, ayúdenos. Nosotros no tenemos Bernabés que enviar, ni Timoteos, ni Titos. Ahora, pero si tenemos fe, si le pedimos al Señor que nos use, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar a todos estos jóvenes que andan ahí, que quieren, que están llamados, y en lugar de que nos veamos nosotros nomás así, pues las bolsas, digamos, órale, como iglesia, como familia de iglesias, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, te vamos a preparar para que vayas tú y nos ayudes. Y ayudes a estos otros hermanos. Y si el Señor abre otros horizontes, que tengamos a quien mandar. Nosotros también buscamos hombres buenos, llenos del Espíritu Santo. Y noten que no resaltó que Bernabé era un gran maestro. Dijo que era un hombre bueno. Tenía un corazón para con el Señor. Era carácter. Y una de las características de un hombre llamado es la benignidad. Tiene bondad de parte del Señor para con su iglesia. Y lo segundo, tiene el Espíritu Santo. Está confirmado por el Espíritu Santo. Y eso fue el que mandaron. Enseñaron a las multitudes por todo un año. Ahí permanecieron en la iglesia enseñándoles. Y el resultado fue algo muy interesante. ¿Qué fue? Que los discípulos empezaron a vivir de una manera que era identificable a la gente en el exterior. Noten ustedes, dice, y enseñaban a las multitudes. Y lo dice, y a los discípulos, a esos que les estaban enseñando, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El resultado fue que los discípulos empezaron a vivir de una manera visible, identificable, diferente. Eran distinguibles de los demás antioquios o antioquierenses. ¿Ok? Y dijeron, esos, ¿quiénes son esos? Pues son los cristianos, los seguidores, los discípulos de un tal Jesús de Nazaret, que le dicen ellos el Cristo. Hermanos, venir a la iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es vivir como un discípulo de Cristo. Fíjate bien, venir a la iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es vivir como un discípulo de Cristo. Entonces puede ser que haya muchos que vienen a la iglesia, que se dicen cristianos, que no son cristianos, porque no son discípulos. Ahora, aquí la cosa, aquí es donde va a dolernos, nos va a doler, pero nos tienen que doler. Algunos quieren ser cristianos y parecerse al mundo. Okay. Señoritas, damas, las modas, los peinados, las cosas que el mundo presenta como necesarias, como inmediatas, que hay que ponerse esto, que hay que usar esto, porque es lo que se está usando. ¿Está usándose por quién? Esto es lo que se está usando. ¿Quién? El mundo. Y nosotros queremos ser iguales. Y nosotros también, los hombres, el entretenimiento, lo que el mundo presenta como válido, como necesario, como metas. ¿Te quieres parecer a Cristo o te quieres parecer al mundo? La gente nota una diferencia en ti, en tu trabajo, en la manera que tú desempeñas tu trabajo, en la manera en que tú buscas tus amistades o llevas tus amistades, en la manera en que celebras tus eventos especiales, tus días especiales, en la manera en que tú planeas
tu estilo de vida, tu estándar de vida, tus metas, tus finanzas, tus objetivos, en la manera en que formas tu familia, en la manera que vives como vecino. En todas estas cosas, ¿eres identificable como un cristiano, como un discípulo de Cristo, o estás buscando vivir conforme a lo que el mundo te plantea? Fíjense, les llaman cristianos porque aquí en Antioquía no era una ciudad judía. En Jerusalén todos los cristianos eran judíos. Entonces se veían como judíos. Entonces les llamaban una secta de los judíos, pero seguían de alguna manera comportándose y viviendo como judíos. Pero en Antioquía se les llamó como cristianos, ya no eran una secta judía, ya no eran una nueva religión, eran algo más. Eran discípulos de alguien, eran diferentes. Y gloria a Dios, hermanos, que hemos dado un testimonio aquí adentro de la iglesia de cómo vivir como discípulos dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Vino gente de fuera aquí a nuestra iglesia y dijeron: ustedes están viviendo como discípulos, como siervos del Señor. Cuando menos algunos, las 100 personas que estuvieron sirviendo. ¿Saben cuál debe ser nuestra meta? Que así como vino Robert y otros pastores y dijeron: hay evidencia, la gracia de Dios está sobre ustedes. Aquí. Que afuera, los de afuera nos empiecen a poner nombres. Ellos no van a saber que van a estar identificando algo, pero nos van a poder poner nombres. Y van a poder decir: ahí van los cristianos, ahí van los aleluyas, ahí van los esos que locos. Al mundo nuestras vidas debe de parecerles una locura porque nosotros servimos al Dios, al Creador del universo. El reto, hermanos, el reto es que nosotros vivamos afuera de una manera que impacte al mundo, de tal forma que seamos distinguibles. Y si tú piensas que vas a ganar al mundo siendo como el mundo, esa es una de las mayores mentiras del diablo que hay. ¿Por qué quisiera el mundo venir a una iglesia que se parece a ellos? Lo que hace atractiva la iglesia al mundo es que es diferente. Que tenemos algo diferente que ellos no tienen. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Entre más la iglesia quiere parecerse al mundo, más pierde su testimonio y más inefectiva es. No más efectiva, más inefectiva es. Y no se trata de que seamos raros, se trata de que seamos discípulos de Cristo Jesús. Y vivamos como discípulos de Cristo Jesús hasta en nuestro descanso, hasta en nuestro dormir, hasta en nuestras vacaciones, hasta en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo lo que hagamos, que seamos discípulos de Cristo Jesús. Ahora, la última parte del texto es muy importante para nosotros. Y ya veo que no voy a tener tiempo de terminar este mensaje. La última parte es muy importante, porque la última parte habla de que vinieron unos profetas y uno de ellos decía que por el Espíritu Santo le estaba revelando el Señor que iba a haber una gran hambre. Y dice aquí Lucas que efectivamente esa hambre ocurrió durante el reinado de Claudio, o sea, fue un hecho verídico. Pero noten ustedes el versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y quiero que vean esto, hermanos, quiero que vean ustedes cómo se está armando una red. El evangelio se está soltando y lo que está generando es una red
que ya no está localizada en Jerusalén, sino que empieza a estar localizada en otros lugares. Fíjense cómo. Los de Chipre y Cirene salieron de Jerusalén y rumbo a el de Cirene no iba en dirección contraria a su país, ¿verdad? A lo mejor el de Cirene lo invitaron los de Chipre y se dijeron, vente a Chipre y de ahí te brincas ¿verdad? O tal vez si dijeron, vamos caminando y eventualmente después ya nomás nos cruzamos el charco del Mediterráneo, no sé. Pero lo que hicieron es que ellos fueron a Antioquía, a otra ciudad. Luego viene un avivamiento en Antioquía y se establece una iglesia. Entonces la iglesia de Jerusalén, de donde salieron estos evangelistas, envía a Bernabé. ¿Ok? Está Jerusalén, Antioquía, los sirenes, los de Chipre. Luego Bernabé va por Saulo a Tarso. De la iglesia de Tarso se trae a Saulo. Allá Saulo ya traía una revolución en Tarso, ahora se lo traen allá, entonces ya están involucradas 3 ciudades. Y luego aquí vemos que los de Antioquía, o sea, la iglesia que recibió el beneficio de Bernabé y de Saulo, ahora se entera de una necesidad que hay en Jerusalén y lo que hacen ellos es proponerse enviarles una ofrenda. La iglesia de Antioquía, hermanos, no era independiente. Estaba ligada a otras iglesias como una familia en una interdependencia. Unos y otros se apoyaban en la misión del evangelio. Había una relación, había una confianza, había un sentido de compromiso. Que cuando escuchan los de Antioquía que hay una necesidad en la iglesia de Jerusalén, la cual no conocen, ellos deciden enviarles una ofrenda. Y lo vemos nosotros en la Biblia. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en el libro de Corintios, que las iglesias de Macedonia, que era más al norte, allá por donde está Grecia, ¿verdad? Donde están los filipenses, donde estaban los tesalonicenses, ellos aportaron para la necesidad de la iglesia de Jerusalén también. Y Pablo estaba exhortando a los corintios que estaban en Grecia, que estuvieran haciendo lo mismo también. Pablo, por ejemplo, anda con Timoteo y lo manda que se quede en Éfeso. Y luego donde él anda, en Roma, recibe ayuda de la iglesia de Éfeso. O sea, hay una conciencia de que la iglesia es una y que la necesidad de una era la necesidad de todas. Entonces, hermanos, cuando hay un avivamiento, cuando la iglesia se está moviendo y se mueve en una conciencia de que hay una interdependencia, que lo que les pase a ellos nos pasa a nosotros, de lo que tenemos nosotros lo compartimos con ellos. Por eso les digo, entonces, que nosotros, hermanos, lo que estamos tratando de pedirle al Señor que nos use y que nos use extra localmente, que nos use hacia afuera para bendecir a otros ministerios, es la norma. No es algo extraordinario, es como debe ser. Ese es el patrón bíblico. Y nosotros tenemos que llevar en ese corazón. De tal forma, hermanos, que nosotros estamos siempre en nuestro corazón llevando a las demás iglesias, no solamente El Paso, no solamente Aguascalientes, no solamente Arandas, sino ahora también Durango, Chihuahua, Costa Rica, Canarias. Y no solamente eso, sino nuestras iglesias hermanas en Estados Unidos, que ahorita están pasando por una crisis bien severa, un sacudimiento bien severo, por el cual nosotros tenemos que orar. Siendo nosotros, gracia soberana de Ciudad Juárez, tenemos que aprender a vivir, a ser parte de una red de iglesias externa, en la cual nosotros trabajamos y nos esforzamos aquí para ser de bendición allá. Antioquía. Imagínense ustedes que Antioquía estaba empezando. Imagínense ustedes que Antioquía no tenía tal vez un lugar donde reunirse. Imagínense ustedes que Antioquía tenía unos pastores que se iban a ir después de un año. Y Antioquía lo que hizo es recoger
una ofrenda sacrificial para enviársela a Jerusalén, en donde estaban todos los apóstoles. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros estamos siendo llamados a un esfuerzo. Estamos siendo llamados a trabajar. Estamos siendo llamados a sacrificar. Estamos siendo llamados a esforzarnos para que otros reciban el beneficio de nuestro trabajo. Y tú dices, ¿tiene sentido eso? Y yo digo, tiene todo el sentido del mundo para el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia. Y vamos a ver, y probablemente lo veamos, pues más bien lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Vamos a ver que la Escritura nos enseña, ustedes que son fuertes, sostengan a los que son débiles. Y ustedes que tienen, denle a los que no tienen, para que haya balance en la iglesia, porque el Señor ve toda la iglesia como de Él. Y no dice y no ve a los de Juárez y dice, hay que bendecir mucho a los de Juárez. No, es que me encantan los de Juárez, son mis hijos preferidos los de Juárez. No, en dado caso nos puede ver, porque tenemos 30 y tantos años, 35 años casi ya de estar juntos. Algunos de nosotros ya tenemos más de 35 años caminando juntos. Nos puede ver y nos puede ver. Ustedes son los hermanos mayores. Allá están sus hermanos menores. Allá están los pequeños. Cuídenlos. ¿A poco no es eso que lo que hacemos como padres? Que los mayores ayuden con los chicos. Y como padres tenemos ese privilegio de nuestros hijos decirles, ahí te encargo tus hermanitos, ayúdame con tus hermanitos, cuídalos. Hermanos, nosotros en esta conferencia tuvimos la oportunidad y casi todos los pastores que vinieron, pues todos yo creo, ¿verdad? Todos los pastores que vinieron son hermanos pequeños. Son hermanos pequeños. Porque para empezar, esos son los que invitamos. A esos son los que ustedes trabajaron para traerlos, para hospedarlos y luego para darles un paquetote de libros. No sé, nunca cuantifiqué el valor del paquete, ¿verdad? Pero eran, no sé, $150 yo creo, de libros a 9 pastores. O sea, ustedes se los regalaron. Y yo quiero que ustedes vean el agrado del Señor, de que si somos al que mucho se le ha dado, que seamos nosotros fieles en eso, dispuestos a dárselo a alguien más. Entonces este año sus pastores vamos a tener que estar saliendo, porque ustedes fueron generosos. Ahora nosotros tenemos que ir a atender lo que ustedes sembraron. Y eso tal vez a algunos de ustedes les vaya a doler. Y sí, pues ¿dónde anda Chobi? ¿Y dónde anda Belardo? ¿Y qué pasa? Que le digo que si me puede dar una cita y no me puede atender hasta dentro de 2 semanas. ¿Qué onda? Yo quiero a mi pastor aquí al lado de mi cama. Hermanos, de una vez les damos la bendición para que si se tienen que morir mientras nosotros no estamos aquí, ya la tengan. Muéranse contentos, ¿ok? Ya tiene la bendición. Dios los bendiga. Nos vemos en el reino. ¿Ok? Y tal vez habrá cosas que nosotros usemos de sus diezmos, de sus ofrendas, para dárselos a otros, en lugar de hacer las cosas más cómodas aquí. Vean Antioquía, queremos ser como Antioquía. Tenemos que tener un corazón de discípulos, de una sola iglesia, y sembradores, y vernos así como hermanos mayores.
porque vamos un poquito más adelante y todo lo que hemos aprendido lo tenemos que enseñar. Lo tenemos que dar con un gozo, con un sentido de privilegio, decir, Señor, nos has dado mucho, te pedimos, danos la oportunidad de dárselo a alguien más. Y no solamente va a ser allá, va a ser aquí en esta misma ciudad. Esa carta de este hermano que tiene un centro de rehabilitación, había 3 centros de rehabilitación representados aquí. Y ya empezamos a hablar, yo empecé a hablar con ellos, de decir, creo que necesitamos formar una alianza. Y ahora nosotros, estaba pensando yo esta semana, les digo, de todas las cosas que sucedieron, esto son una de esas cosas inesperadas. Hace 30 y tantos años, no le pregunté a mi esposa exactamente qué año fue, pero yo creo que yo no tenía ni un año de convertido cuando el Señor nos abrió las puertas para ir a predicar a la cárcel. O sea, mi ministerio empezó predicándole a los presos. Y yo no sabía que eso iba a ser el ministerio. Y así yo, un novato, un neófito, me pusieron al frente a yo enseñar el evangelio a los presos. Era un mocoso, ¿verdad? Con asesinos, violadores, y ni les preguntábamos. Yo le decía a Kenan, ni les preguntes por qué están ahí. No queremos saber. Pudimos, 3 años lo hicimos todos los lunes por 3 años seguidos. A raíz de eso el Señor me dio la oportunidad de empezar un centro de rehabilitación con un hombre, lo cual trabajamos por otros 3 o 4 años hasta que ya no pudimos. O sea, yo trabajaba en una empresa, yo tenía recursos y de lo que yo podía, ahí sostuvimos y ahí apoyamos hasta que ese centro se hizo ya un centro grande que yo ya no lo podía sostener. Y lo pasamos a la iglesia. Después ese centro creció. Hay personas en esta congregación que salieron de esos centros de rehabilitación. Después ese centro se cerró. Y yo le decía, yo veía esto y decía, Señor, ¿no será que en tu bondad nos estás permitiendo ahora como iglesia servir estos centros de rehabilitación? Ese hombre con el que yo empecé a trabajar hace muchos años, que conocí en la cárcel, que andaba predicando él también ahí, que nos unimos y que me comprometí a apoyarlo y a ayudarlo a que levantara ese centro. El hijo de él ahorita tiene un centro. Y dije, ¿cómo da vueltas la vida? Ahora tal vez la iglesia y algunos de ustedes tengan la oportunidad de trabajar como quien y yo empezamos hace muchos, muchos años, a servir a aquellas personas que estaban adictas, que están siendo recuperadas para el Señor, que están siendo recogidas y podamos hacer discípulos de ellos. Yo dije, Señor, esto yo ya es demasiado obvio. Ya es demasiado obvio eso que se nos están escribiendo ahí. Algunos de ustedes van a tener que trabajar ahí. Hermanos, yo quiero dejarles el día de hoy y miren, la tarea está escrita como si yo fuera a terminar este mensaje. Entonces algunas de esas cosas no les van a hacer muchos sentidos, pero de todas maneras háganle y pónganle a usted, contesten lo que ustedes quieran y en sus grupos de casa hablen y oren acerca de esto. Yo lo único que les voy a dejar el día de hoy con esto, tenemos que orar para disponer nuestro corazón a decir, Señor, úsame a mí. Dime cómo puedo yo, Señor, dar, servir, trabajar, esforzarme desde ahorita, Señor, para todo lo que viene este próximo año. Esto es un comienzo, no es un final, es un comienzo como iglesia para entrar a lo que el Señor ponga delante de nosotros.